Gracias, doctora. Hola, ¿cómo están? Buenas, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un desafío porque yo hago mucha actividad asistencial y todo lo que es hablar así me cuesta bastante, digamos. Así que bueno, espero que salga bien. Ahí pasemos la Claro que va a próxima. salir bien, sí que es. Puede pasar la próxima. Bueno, como objetivo de esta charla, donde que ustedes me pueden interrumpir a medida que surja alguna duda o quieran aportar algo, es jerarquizar el análisis de orina completa como el primer estudio que hay que pedir en consultorio cuando un paciente consulta por alguna patología nefrourológica. Luego, tener en cuenta y muy clara la diferenciación entre qué es una pielonefritis, qué es una cistitis y qué es una bacteriuria asintomática o una bacteriuria sintomática. Luego que lleguemos a un consenso en cuanto al tratamiento de la infección urinaria, si es pielonefritis, si es cistitis, para que todos manejemos los mismos criterios de tratamiento. Luego la hematuria, que es una consulta frecuente también en consultorio, y bueno, establecer un algoritmo de cuáles son los estudios en forma escalonada a pedir, y cuándo amerita la derivación a nefrología en forma urgente o diferida. La próxima. En cuanto a las definiciones, tenemos que tener en cuenta lo que es una infección urinaria propiamente dicha, que se diferencia en pielonefritis o en cistitis. La infección urinaria es cuando existe un recuento significativo de orina, orina de bacterias asociada a reacción inflamatoria y presencia de síntomas. Es decir, necesitamos estos tres criterios para definir infección urinaria. Recuento significativo depende de la forma en que recolectemos la muestra de urocultivo. Enseguida vamos a ver un cuadrito que el recuento va a variar dependiendo si se tome por chorro medio, cateterismo o si se toma por punción suprapúbica. Reacción inflamatoria es qué recuento de leucocitos tenemos en orina, dependiendo si es orina centrifugada o orina fresca, para considerar reacción inflamatoria en orina. Y la presencia de clínica compatible. Todo esto lo vamos a ir desglosando en las diapos siguientes. Siempre tener en cuenta que la pielonefritis aguda implica compromiso del parénquima renal y la cistitis es el compromiso del tracto urinario inferior, vejiga y uretra. La fiebre no diferencia a una pielonefritis de una cistitis, porque hay infecciones urinarias bajas que pueden ser febriles, sino lo que la diferencia es el estado clínico del paciente. La pielonefritis generalmente es un paciente en mal estado general, que puede asociarse a vómito, muy sintomático. La cistitis tiene síntomas de tracto urinario inferior, disuria, polaquiuria, incontinencia. En los chicos mayores que lograron continencia de esfínteres comienzan a hacerse pis en la cama y una enuresis secundaria, es decir, síntomas distintos, pero la fiebre no diferencia infección urinaria alta de baja. La próxima. Siempre tenemos en cuenta qué factores de riesgo tiene cada paciente para cursar con una infección urinaria. En cuanto al sexo y a la edad, en menores de 6 meses las infecciones van a ser más frecuentes en los varones. A partir de los 6 meses y a partir del año y en adelante siempre más frecuente en las mujeres. Considerar que si existe una malformación estructural de vía urinaria, es decir, una dilatación de vía urinaria ya conocida, una hidronefrosis, un riñón único, existe más riesgo de infección urinaria, trastornos de la función vesical, todo lo que es patología de médula, disrafismo, mielomeningoceles, vejigas neurogénicas, tienen más riesgo de infección urinaria. Muy importante en pediatría la disfunción vésico-intestinal, que es la constipación como factor de riesgo para infección urinaria. El grupo de inmunodeprimidos, pacientes oncológicos con infección urinaria, trasplantados renales, menores de un mes por el alto riesgo de sepsis. Cuando existe un cuerpo extraño en vía urinaria como una sonda o la presencia de un catéter doble J en un paciente postquirúrgico de algún procedimiento urológico, hay más riesgo de infección urinaria. Las litiasis renales, que nosotros en pediatría, la litiasis es un motivo frecuente de consulta, porque bueno, las altas temperaturas de la provincia, la alta ingesta de alimentos ultraprocesados con alto contenido de sal y el poco líquido que toman los chicos, la litiasis renal es un motivo frecuente de consulta y se suele asociar a infecciones urinarias. De la mano de la litiasis, la hipercalciuria como una de las causas de litiasis, asociación a infección urinaria,
La fimosis estrecha está asociada a infecciones urinarias y en adolescentes siempre tener en cuenta el inicio de la actividad sexual como otro factor de riesgo. En todos estos factores que hemos nombrado, tengan en cuenta que la adherencia de labios en las niñas, en las bebitas, no es factor de riesgo para infección urinaria. Eso hay que tenerlo muy claro porque muchas veces derivan pacientes con adherencia labial y sedimentos urinarios patológicos y no le dan trascendencia porque piensa que es la adherencia del labio y la adherencia no condiciona infecciones urinarias. La próxima, por favor. Lo que hablábamos recién, la diferenciación de pielonefritis y cistitis, ayuda mucho a orientarnos en cuanto a los estudios y al cuanto a jerarquizar los síntomas del paciente. La Academia Americana de Pediatría recomienda que todo paciente menor de 2 años con un cuadro febril de más de 48 horas y fiebre alta sostenida, más de 39 grados centígrados, deberíamos descartar pielonefritis, porque es bastante frecuente y porque puede tener consecuencias en el paciente por el riesgo de escaras y cicatrices renales. La pielonefritis suele asociarse, más allá de la fiebre, a un estado clínico decaído del paciente, con inapetencia, vómitos, dolor abdominal. En los chicos mayores refieren lumbalgia. Puede haber algo de síntomas urinarios bajos, disuria, orina turbia. El grupo de mayor riesgo son los neonatos. A partir de las 2 semanas de vida, es frecuente la presentación de ictericia, predominio de bilis directa, con un mal estado general del bebé, con hipotermia, fiebre y urosepsis. Es frecuente el rechazo alimentario y una entidad que, si bien es poco frecuente, hay que tener muy en cuenta en los neonatos, es lo que se denomina pseudo-hipoaldosteronismo. Y esto es debido a la presencia de bacterias en orina. La presencia de la misma bacteria a nivel del túbulo contorneado distal impiden la acción de la aldosterona. Y el diagnóstico diferencial más importante en pacientes con urosepsis y alteración del medio interno es esta entidad, que simula una hiperplasia suprarrenal congénita, pero no es porque falte aldosterona, sino porque la aldosterona no puede actuar a nivel del túbulo distal por la presencia de los gérmenes. El paciente tendrá hiponatremia, hipercalemia, el ionograma urinario nos orienta bastante y el urocultivo será positivo. Una vez resuelta la infección urinaria, la alteración del medio interno se resuelve porque la aldosterona ya actúa a nivel del túbulo distal. Pero es una entidad, si bien poco frecuente, la hemos visto y bueno, y el diagnóstico diferencial es lo que más nos apura como pediatras, ¿no es cierto? Bueno, en los bebés chiquitos, en los prematuros sobre todo, que pueden tener infección urinaria, se puede presentar como clínica de sepsis las apneas, y en menores de 1 año, toda infección urinaria se considera pielonefritis, es decir, tenés alto riesgo de compromiso de parénquima renal. Esto en la pielonefritis, las infecciones urinarias altas. En cuanto a la cistitis, como dijimos, compromete el tracto urinario inferior y las manifestaciones clínicas van a ser más sintomáticas. Puede haber o no fiebre, pero va a tener más poliaquiuria, es decir, orina muchas veces en el día, refiere disuria, puede haber hematuria, que es una hematuria habitualmente con coágulos por irritación de pared vesical, dolor abdominal, incontinencia de orina, la nena que durante el día moja la bombacha, el varoncito que moja la ropa interior, enuresis secundaria, es decir, el chico que controló el esfínter y se empieza a mojar en la cama, puede ser manifestación de infección urinaria. Las orinas malorientes y la fiebre que no va a diferenciar entre infección urinaria baja y alta. La próxima. Esto es muy importante para que jerarquicemos el análisis de orina completa como uno de los primeros estudios a hacer en un paciente con sospecha de infección urinaria, que nosotros como pediatra vemos que muchas veces pedimos uro y no hacemos la orina completa, y la verdad que es un estudio importante y que nos orienta mucho en el diagnóstico. Siempre tener en cuenta que la muestra de orina completa debe ser procesado dentro de la hora de tomada la muestra, porque son orinas que se hacen generalmente orina fresca, orinas no centrifugadas. Si el paciente va a tomar la muestra y va a llevar al otro día la muestra al laboratorio, la debe conservar en la puerta de la heladera. En la puerta de la heladera refrigerada, la muestra se puede conservar hasta 4 horas. Es decir, que si el paciente no va a llevar inmediatamente la orina al laboratorio, debe refrigerar la muestra. En cuanto a la orina completa, las dos determinaciones que se hacen son tiras reactivas y evaluación de sedimento urinario. En tira reactiva, las dos pruebas que se hacen y que son muy útiles son el test
de la leucocitoestearasa o estearasa leucocitaria y el test de nitrito, que son test bastante útiles y que se hacen rápidamente con las tiritas reactivas en la orina, ¿no? La leucocitoestearasa es marcador indirecto de leucocituria, es decir, si a vos te informan test de leucocitoestearasa positiva en orina, el paciente muy probablemente tenga leucocituria. Orienta bastante al diagnóstico de infección urinaria, pero es poco específica. Y la prueba de nitrito se basa en la capacidad que tienen ciertas bacterias para reducir los nitratos de la dieta a nitritos. Y para que esta reacción de conversión a nitritos se produzca, necesitas que la orina esté en vejiga por lo menos 3 horas. Por eso en pacientes bebés chiquitos que orinan muy frecuentemente, a veces el test de nitrito no da positivo por una razón de que no tienen mucha capacidad de retención de orina, pero generalmente en los chicos mayores orienta bastantes. Tener en cuenta que hay ciertas bacterias que no producen nitrito, como son los gram positivos, entonces el test nitrito a veces no va a ser positivo, aunque tenga infección urinaria. Y bueno, pero como examen inicial, tanto el test de leucocitoesterasa como nitrito, si son positivos, son altamente sensibles para diagnóstico de infección urinaria. Eh, en el examen de orina completo, la tira reactiva es lo primero que te informa el laboratorio y posteriormente haces el sedimento de orina. En sedimento de orina, los marcadores de infección urinaria son la presencia de piuria y la presencia de leucocitos en la orina, que el valor de corte de los leucocitos va a depender de cómo se procese la muestra. Si la orina se centrifuga, el valor de corte de los leucocitos para considerar infección urinaria son 5 leucocitos o más por campo. Y en orina fresca no centrifugada, el valor de corte son 10 leucocitos por milímetro cúbico. Nosotros en pediatría, en el hospital de niños, usamos la orina no centrifugada, la orina fresca, entonces nuestro valor de corte para infección urinaria son más de 10 leucocitos por campo. Lo que hay que tener en cuenta es que hay ciertas bacterias, como son la pseudomonas, la klebsiella y enterococo, que no originan piuria. Y eso es un 10% de las infecciones urinarias, que no van a tener reacción inflamatoria en orina, pero que el urocultivo va a ser positivo y que van a tener síntomas. Otro marcador en orina de infección urinaria es la presencia de cilindros leucocitarios. Todo esto, como primera aproximación, nos va a orientar bastante al diagnóstico de infección urinaria, pero no implica no solicitar al cultivo. Hay que pedir las dos cosas: orina completa, bien procesada, bien recolectada la muestra, haciendo tira reactiva y sedimento, y posteriormente urocultivo. La próxima. En cuanto a la técnica de recolección del urocultivo, en pediatría nosotros hacemos la técnica de recolección al acecho, que es la técnica del chorro medio. Generalmente a partir del mes de vida, los padres ya están en condiciones de tomar la muestra por esta técnica. Implica higienizar bien los genitales con un pedacito de jabón nuevo, es decir, le decimos al papá o a los papás que corten un pedacito de jabón sin uso previo y con eso higienicen los genitales del bebé. Se enjuaga con abundante agua de red o agua hervida y se seca con un poquito de gas estéril. No usamos ni toalla ni usamos algodón, solamente gas. Una vez que el paciente orina, recolectamos la muestra en el frasco y lo adecuado es que el paciente esté bien hidratado, es decir, esté tomando el pecho o esté tomando la leche para juntar en el momento que se está alimentando con el pañal abierto la toma de la muestra. Esta es la forma de recolección de muestra de orina, la de chorro medio, que es la que hacen los papás en la casa. No implica usar desinfectantes, es decir, no hay que usar Pervinox, no hay que usar clexidina cuando la muestra se toma en forma domiciliaria. No se seca con toallas, sino con gasa o a nuestra provincia a temperatura ambiente, con el calor que hace, no hace falta secarlo. Y siempre considerar que si no se va a procesar lo que dijimos recién inmediatamente, se coloca en la puerta de la heladera para llevarla al otro día al laboratorio. Esta es la forma más frecuente de toma de muestra domiciliaria. Y tenemos otras tomas de muestra que son en pacientes que vos necesitas iniciar rápidamente el tratamiento antibiótico porque el estado clínico del paciente no es bueno. En ese caso se tomará la muestra por sondaje vesical.
Si el paciente tiene sepsis o tiene mal estado clínico y es urgente el inicio del antibiótico, la toma se hará por sondaje vesical. Y en pacientes pequeños, en la neo, menores de 7 días de vida, que dijimos que son los que tienen más riesgo de urosepsis, en ellos la toma de muestras se hará por expulsión suprapúbica. Esto permitirá a más del 90% de los pacientes hacer una recolección adecuada de la muestra para inicio de antibiótico. La próxima. En cuanto al urocultivo, vos tenés que tener en cuenta qué valor de corte tenés en cuanto a recuento de colonia para decir que el cultivo es positivo o negativo. El gold standard para diagnóstico de infección urinaria es el urocultivo, pero como dijimos recién, lo correcto es pedir orina más cultivo. Hay que tener en cuenta que el urocultivo, hay situaciones que pueden dar falsos positivos y falsos negativos. Los falsos positivos, como dijimos recién, es porque la muestra haya quedado a temperatura ambiente de orina, no se haya refrigerado, y eso mismo hagan que crezcan los gérmenes en esa muestra no refrigerada y dar un resultado de falsa positividad. En las nenas, la contaminación con secreción vulvovaginal, la leucorrea, puede dar falsos positivos en orina. Cuando se contamina con antisépticos, por eso dijimos que era mejor tomar y higienizar con jabón y no con Pervinox ni clorexidina. Y los errores de laboratorio, que bueno, eso es menos frecuente. En cuanto a los falsos negativos, el tratamiento antibiótico previo puede dar un falso negativo. Si el paciente venía medicado por una otitis, con Optamox, venía tomando antibiótico previo, vos tomás la muestra y puede tener falsa negatividad. También, bueno, lo que dijimos recién, el arrastre de antisépticos por la higiene previa a la toma de la muestra. Es poco frecuente, pero en algunos pacientes cuando hay un lito que obstruya completamente la vía urinaria, como un lito en uréter, y vos tomás la muestra, puede ser que el uro dé negativo porque existe una obstrucción de la vía urinaria. O cuando existe una anomalía a nivel de la unión ureteropiélica, que son las estenosis pilureteral, puede existir una pionefrosis, una infección del parénquima renal, y por la misma obstrucción no poder obtener la muestra contaminada, es decir, el uro no vas a obtener muestra porque está obstruida la vía urinaria. Después, otra de las causas de falso negativo es que el pH en orina sea muy extremo, o muy ácido, menor a 5, o muy alcalino, mayor a 8,5, que pueden falsamente negativizar los urocultivos. La densidad urinaria muy baja, que eso es frecuente en los bebés que tienen densidades, osmolaridades en orinas bajísimas por la baja carga osmolar de la alimentación, eso puede originar falso negativo, y ciertos gérmenes poco usuales que requerirán medios especiales de cultivo para diagnóstico de infección, pero no es lo habitual. La próxima. Lo que hablábamos recién en cuanto al valor de corte de recuento de colonias en el urocultivo para considerar infección urinaria, si la muestra es tomada al acecho, el valor de corte serán más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro de un germen único. Si la muestra se toma por sondaje o cateterismo vesical, el valor de corte es 10 a la 4. Y si es por punción suprapúbica, cualquier recuento de colonias. Una colonia ya se considera positiva. La próxima. Una entidad poco frecuente, pero que nosotros vemos en los pacientes hospitalizados, son las infecciones urinarias atípicas. Más allá del compromiso del estado general y el estado séptico del paciente, es aquel paciente que está medicado con antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa y dentro de las 48 horas de iniciado el antibiótico persiste febril. Y el uro es sensible al antibiótico, pero sigue en mal estado clínico y febril. Son generalmente gérmenes distintos al Escherichia coli, que es el germen más frecuente de infección urinaria, y es un paciente que, más allá del mal estado clínico, tiene trastornos del medio interno, como caída de filtrado glomerular, que no es debido a deshidratación o nefrotoxicidad. Es decir, son pacientes, es un grupo específico, el que no evoluciona bien, el que no responde al antibiótico, el que persiste febril, el que el uro es distinto al germen más frecuente, y el que tiene fallo renal asociado. La próxima. En los lactantes, las manifestaciones clínicas de la infección urinaria
como dijimos, las más frecuentes son las fiebres sin foco, fiebre de origen desconocido, fiebre persistente, no tiene los oídos rojos, no tiene la garganta roja, no está cursando cuadro respiratorio. eh, Debemos descartar infección urinaria. Se puede manifestar clínicamente como una bacteriemia, es decir, un síndrome febril asociado a mala perfusión periférica, relleno capilar en el tejido, trastorno del sensorio, clínica de endotoxemia. Ese es el paciente grave que, como dijimos, que es el que urge tomar la muestra. Tomaremos la muestra por cateterismo o sondaje e iniciaremos inmediatamente el antibiótico endovenoso. Después está el paciente de consultorio, que es el bebé que no aumenta de peso, que entre control y control se estancó y no aumenta de peso. En ese paciente solicitaremos un urocultivo para descartar infección urinaria. Después, otra forma de presentación son los trastornos de digestivo. El paciente vomitador que no tiene reflujo, que le pusiste antiácido, sigue vomitando, se debe descartar infección urinaria. O el paciente con una diarrea prolongada, con coprocultivo negativo, directo a materia fecal normal, por ahí hay que descartar infección urinaria. La poliuria es una frecuente forma de presentación de las infecciones urinarias. Nosotros en pediatría la vemos como el chico que se hace pis en la cama, es decir, el que tiene poliuria y se hace pis en la cama, el que se hace pis durante el día, que tiene incontinencia urinaria diurna, puede ser manifestación de una infección urinaria porque existe defecto en la capacidad de concentración. Las orinas son muy diluidas, hay poliuria y el paciente se hace pis. Puede existir acidosis metabólica, este es el paciente internado, porque se altera la acidificación urinaria, que acuérdense que se hace a nivel del túbulo contorneado distal, está alterada por la presencia de bacterias y se manifiesta clínicamente como acidosis metabólica. Y algo muy frecuente en pediatría, que lo vemos en los pacientes a partir del año y medio, 2 años, es la constipación. Todo paciente con infección urinaria y constipación asociada, si vos no mejorás la constipación, no va a mejorar la infección urinaria, va a seguir repitiendo infecciones urinarias. Y nosotros en el consultorio de nefrología vemos, envían paciente con infección urinaria recurrente, tratado con 1 millón de antibióticos, pero nunca resuelta la constipación. Y si vos no resolvés la constipación, se va a seguir infectando, es decir, das antibiótico y no resolvés el problema de base, que es la disfunción vésico-intestinal por constipación asociada. La próxima. En cuanto a la indicación de antibiótico endovenoso, en pediatría, las infecciones urinarias, como vamos a ver enseguida, generalmente si el paciente no es el menor de 1 año febril, que es el que tiene más riesgo, sobre todo en el neonato, si tiene buen estado clínico, lo tratamos por vía oral. Pero hay ciertos pacientes que ameritan la indicación de tratamiento endovenoso, como son los recién nacidos, porque son los que tienen riesgo de urosepsis, los menores de 2 meses de edad, en los pacientes en mal estado general con sepsis, las infecciones urinarias atípicas, como dijimos, por un germen distinto del Escherichia coli, con caída de filtrado glomerular, que no responde y persiste febril, ese se hace antibiótico endovenoso. Los pacientes inmunodeprimidos, es decir, trasplantados renales, pacientes oncológicos, el paciente vomitador, que en pediatría es muy frecuente, el paciente que no tolera vía oral, se hará tratamiento endovenoso. El paciente con una uropatía compleja, es decir, aquel paciente que repite infecciones urinarias y que tiene una ecografía, como vamos a ver más enseguida, que no es normal y vos llegaste a hacerle la cituretro y tiene reflujo, en ese caso el tratamiento lo harás endovenoso por una cuestión de que el reflujo condiciona mayor riesgo de escara renal y daño renal a largo plazo. Entonces requerirá por su anomalía de vía urinaria tratamiento endovenoso. Las uropatías obstructivas, que son poco frecuentes, el que no respondió vía oral, es decir, hace tratamiento vía oral y persiste febril, no responde clínicamente, tendrá que hacer endovenoso. El paciente que tiene litiasis renal o cuerpo extraño, por ejemplo, un catéter en la vía urinaria y tiene infección urinaria febril, eso es importante, se hace tratamiento antibiótico endovenoso. Y remarco que tiene que ser febril, porque la litiasis renal con infección urinaria afebril se pueden tratar por vía oral, pero si es febril, amerita tratamiento endovenoso. El grupo de riesgo de los trasplantados renales, que son inmunodeprimidos, con compromiso de función renal, con caída de filtrado glomerular, también implica tratamiento endovenoso.
Y bueno, ustedes verán que todas las indicaciones hablan de tratamiento endovenoso, no intramuscular. Las normas no hablan del tratamiento intramuscular de infección urinaria, sí endovenoso. La próxima. La propuesta de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la SAP, del Comité de Nefrología para el tratamiento endovenoso de pielonefritis, eh, es este que está acá anotado, donde da como primera opción a ceftriaxona. La dosis que usamos habitualmente en pediatría es 75-80 miligramos kilo día, que se puede hacer cada 12 a 24 horas. Cefotaxima como opción de bioral, que es el Bixef. Gentamicina y amicacina, los aminoglucósidos, en el grupo etario menores de 2 a 3 meses de vida, que es el paciente con más riesgo, ¿no?, de urosepsis. En recién nacidos hacemos el doble esquema, ampicilina, genta o ceftriaxona o ampicilina. Eso es lo que sugieren las normas, hacer un doble esquema antibiótico en el paciente recién nacido menor de 3 meses con infección urinaria. En los pacientes menores de 2 meses podemos optar por ceftriaxona o en su defecto cefotaxima, que es el Bicef, por vía oral como alternativa para pasar a continuar el tratamiento. La próxima. En cuanto al tratamiento bioral, este es el cuadrito de las opciones. Puedes usar cefalexina, cefadroxilo, Bactrim, el amoxiclavulámico, el cefixime, ciprofloxacina. La indicación de bioral es a partir de los 3 meses de vida, que no tenga manifestaciones clínicas de sepsis y que no vomite, que tenga adecuada tolerancia oral. La próxima. Eh, En cuanto a los agentes etiológicos, como dijimos al inicio, el germen más frecuente productor de infección urinaria es el Escherichia coli. Como es el germen más frecuente en pediatría, el antibiótico inicial para tratar infecciones urinarias será la cefalosporina de primera generación, es decir, cefalexina, cefadroxilo. Y generalmente reservamos el Bactrim para la profilaxis. La furadantina, la nitrofurantoína, si bien tiene muy buena concentración en vía urinaria, no alcanza adecuada concentración en sangre. Entonces, si el paciente tiene una infección urinaria febril, la furadantina no es tratamiento de elección. En cuanto a la fluoroquinolona, la ciprofloxacina, se usará en las infecciones urinarias complicadas o por gérmenes multiresistentes, acordando la indicación con infectología. Y la fosfomicina actúa sobre los gram negativo y gram positivo, sobre todo el enterococo, y por infección urinaria por gérmenes productores de beta-lactamasas, pseudomona, entre otros. Es una opción bastante válida y nosotros en pediatría, en el hospital, estamos usando la fosfomicina como única dosis bioral en sobres para aquel paciente que, a pesar de múltiples tratamientos antibióticos, persiste con urocultivos positivos y vos necesitas uronegativo para hacer algún procedimiento en urinaria, como puede ser hacer una urodinamia o una citoretrografía, la fosfomicina es una opción terapéutica. Pero en casos seleccionados, la ciprofloxacina y fosfomicina acordado con infectología. La próxima. Ahora vamos con profilaxis, ya es lo próximo. En cuanto a gérmenes atípicos en infecciones urinarias, esto es para solamente nombrar que hay ciertos antibióticos que uno acuerda con infectología cómo va a ser la pauta, el esquema, porque bueno, es como cada paciente es distinto, dependiendo si tiene fallo renal o no, dependiendo la edad, dependiendo si tiene alteración en la ecografía, puedes optar entre cefalosporina de tercera generación, cefepime, cefexima, ciprofloxacina, tratamientos endovenosos como dijimos, como meropenem, pipertazo, vancomicina, pero es un paciente que esté internado, ¿no? Simplemente para demostrar que el esquema variable de los gérmenes atípicos depende de cada paciente, depende del urocultivo, la sensibilidad al antibiótico, la evolución clínica
si tiene o no caída de filtrado y si tiene o no uropatía asociada o no. Es decir, tenés que evaluarlo el paciente en el contexto y la decisión se hace con infectología. La próxima. Esto mismo de la revista de infectología, donde muestra, ahí mismo simplemente para mostrarles que da como opción la fosfomicina bioral en sobres, que se puede dar incluso en lactantes y escolares como dosis única, cuando no tenés opción para tratar las infecciones por beta-lactamasa positiva, para coli productores de BLE. La próxima. Esto sí es muy importante en cuanto a la duración del tratamiento antibiótico. Esto se consensuó con la Sociedad de Pediatría, es el último consenso del año 2022, y se vio que en las infecciones urinarias altas complicadas, el tratamiento antibiótico entre 7 a 10 días es más que suficiente. Nosotros habitualmente hacemos 7 días. Con 7 días estás, es más que suficiente para tratar y evitar el daño renal. Ahora, en el grupo de los bebés chiquitos de 2 meses o más de vida, el tratamiento se hará endovenoso, como dijimos, porque son los pacientes que tienen riesgo de urosepsis. En ese caso, lo recomendado es mantener el tratamiento antibiótico por vía endovenoso hasta que el paciente esté por lo menos 24 horas a febril. Con 24 horas a febril, a vos te habilita a pasarlo a vía oral. ¿Tá? Es decir, la duración del tratamiento de antibióticos se hará en forma endovenosa hasta que tengas un periodo de 24 horas a febril para recién pasarlo vía oral. Y ahí recién completarás 7 a 10 días de tratamiento. En cuanto a la infección urinaria baja, que es la que tiene síntomas de tracto urinario inferior, los tratamientos son acortados, de 3 a 5 días. La próxima. Esta es una entidad muy importante que hay que reconocer, que es la bacteriuria asintomática, es decir, aquel paciente que viene con infecciones urinarias recurrentes y se solicita un urocultivo de control y el uro le sale positivo, le sale positivo, le sale positivo, pero el paciente no tiene síntomas, no tiene fiebre, tiene buen estado clínico, no tiene síntomas urinarios bajos. El sedimento urinario es normal, por eso es tan importante pedir urocultivo y sedimento. Si el sedimento urinario es normal, el paciente está asintomático y el uro es positivo, es una bacteriuria. No se trata, no se da más antibiótico. Y hay que decirle a los padres, que también es, como pediatra es difícil de contener a los padres, que el uro positivo le va va a seguir saliendo hasta 2 a 3 meses después de cursada la infección urinaria. Eh, Está demostrado que si el paciente tiene una ecografía renovesical normal y el uro es positivo, sin síntomas, sedimento urinario normal, es poco probable que haga una escara, un daño renal. Por eso es tan importante en el paciente que hizo un tratamiento adecuado de infección urinaria, que evolucionó en forma adecuada y que solicitamos una ecografía y es normal, una ecografía renovesical normal, no pedir urocultivo de control, porque si salta positivo es una bacteria asintomática y bueno, y genera una angustia a toda la familia y es difícil de explicar que no se va a tratar. Entonces, por ahí nosotros en pediatría lo que hacen es mandarlo al consultorio de nefrología para que avalar la decisión de no tratarlo, pero no corresponde prolongar un tratamiento antibiótico si el paciente es una bacteriuria, cursa una bacteriuria asintomática. La próxima. Bueno, esto es simplemente para mostrarles que ante un primer episodio de infección urinaria febril, bien documentada, que hicimos un tratamiento adecuado y que el paciente evolucionó en forma adecuada, el estudio complementario a solicitar es la ecografía renal y vesical. Es el primer estudio que se hace si la ecografía renal y vesical es normal, no se hace otro estudio. Es decir, no se hace de entrada ecografía más histuretro. Si la ecografía es normal, continuará seguimiento y se buscará la infección urinaria. Si el paciente repite fiebre o síntomas urinarios, pediremos uro y documentaremos la infección y la trataremos. Pero si la eco renovesical es normal, no se hace otro estudio más que la ecografía. La ecografía nos permitirá detectar si existe un daño de la vía urinaria, si existe dilatación de la vía urinaria o si existe un trastorno en vejiga. La próxima.
Ahora, ¿qué pasa cuando las infecciones urinarias se repiten y si son pielonefritis, es decir, infecciones urinarias febriles? Si el paciente tiene infección urinaria recurrente, documentada por urocultivo y febriles, y la edad es menor de 1 año, en ese caso, más allá de la ecografía, se hará cisturetro y centello. Si la infección urinaria es recurrente, con más de 1 año de edad y ecografía renal y vesical normal, no justifica hacer cisturetro, sino pedir un centello. Por el hecho de que el centellograma no implica un sondaje de vía urinaria, es menos invasivo. Ahora, si el centello está alterado, ahí como segundo paso se hará una cisturetro. Pero en el mayor de 1 año no es la cisturetro mandatoria si el centello es normal. La próxima. Ahora llegamos a las profilaxis. El tema de la profilaxis en las infecciones urinarias es bastante controvertido, es muy controvertido, porque en sí no está demostrado que disminuya el riesgo de escaras renales. Uno lo que trata de evitar con la infección urinaria con la profilaxis de la infección urinaria es que ese paciente haga una cicatriz en el riñón a consecuencia de la infección urinaria. Y eso no está demostrado que se logre con la profilaxis, implicando también que si vos haces un uso extendido de antibiótico, tenés más riesgo de aparición de resistencia en un paciente que quizás repita sus infecciones urinarias y vos acortes las posibilidades de tratarlo al paciente en forma ambulatoria o vía oral si estás haciendo un uso exagerado de antibióticos para profilaxis, ¿no? Generalmente no hacemos profilaxis de manera sistemática en todo paciente que tiene infección urinaria. Ya vamos a ver las indicaciones, está como pautado y por ahí nosotros en el hospital la profilaxis la indicamos nefrología, es decir, el tratamiento lo hace el pediatra de infección urinaria, pide la ecografía y la profilaxis se la indicamos nosotros, porque no se hace a todos y hay que valorar riesgo-beneficio por el hecho este de que acortás la posibilidad de tratar al paciente si aparecen gérmenes resistentes. La próxima. Estas son las indicaciones de profilaxis de antibióticas. Este es el último consenso de la Sociedad de Pediatría del 2022. Es como que están muy delimitadas las indicaciones. Por ejemplo, se hace en el paciente menor de 1 año que cursó una infección urinaria típica, que ya la definimos, que tiene una ecografía alterada, hasta que lo vea nefrología, es decir, menor de 1 año con hito atípica o ecografía alterada, estás avalado para darle profilaxis hasta que lo vea el nefrólogo. En menores de 1 año que hacen infección urinaria febril y tienen reflujo, también. En mayores de 1 año, con hito febril y reflujo de alto grado también, no de bajo grado, sino de alto grado, mayores de 1 año. Con disfunción vesicointestinal más reflujo, es decir, pacientes que son constipados de larga data y tienen reflujo en cisturetro, también está avalada la profilaxis. Aquel con infección urinaria recurrente, vía urinaria normal, ecografía normal, puede beneficiarse con profilaxis en periodo de 3 a 6 meses, independientemente de la edad. Pero como les digo, tiene que estar bien documentada la infección urinaria, tiene que ser recurrente y el periodo no más de 6 meses de profilaxis. La próxima. ¿Qué antibióticos utilizamos para profilaxis? En pediatría utilizamos el Bactrim, la trimetoprim sulfa, la furantina, nitrofurantoína, la cefalexina o el cefadroxil. En los chicos mayores, los bebitos mayores de 2 meses, usamos Bactrim, ahí está la dosis, 2 miligramos kilo día. La furantina también a 2 miligramos kilo día entre los 2 a 3 meses. ¿Por qué? Porque la furantina provoca mucha irritación gástrica y origina vómitos. Entonces por ahí preferimos el Bactrim en el mayor de 2 meses y cuando son un poquito más grandes la furantina. Vamos a separar, por favor. Ya bien. Perdón. Y en los bebés chiquitos usamos cefalexina a dosis de 30 miligramos kilo día o cefadroxilo a 15 miligramos kilo día. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque la cefalosporina de primera generación no se dan como profilaxis en los chicos mayores de 2 meses de vida. La próxima.
En cuanto a las medidas de prevención, que esto va de la mano del tratamiento. Recomendamos como pediatras el uso de jabón neutro para el baño del paciente, para la higiene perineal. No usamos jabones con perfume, no usamos jabones desinfectantes o muy abrasivos. En las nenas, sobre todo, no se utiliza el bidet. Siempre en un paciente con infección urinaria recurrente hay que descartar la hipercalciuria y la litiasis renal como factor asociado y condicionante de infección urinaria recurrente. En los pacientes pediátricos es muy frecuente la oxiuriasis y la irritación por el oxiurios de la zona vulvovaginal condiciona la aparición de infecciones recurrentes. Entonces, eh, hacemos parasitológico y hacemos tratamiento con mebendazol en los pacientes con ITU recurrente. El jugo de arándano podría servir por una cuestión de que inhibirá las adherencias de las bacterias al uroepitelio como un factor de protección. En cuanto a los probióticos, no está demostrado que sean útiles para prevenir la recurrencia. En la fimosis, el tema de la fimosis estrecha y la ITU recurrente es un tema que hay que darle importancia porque está demostrado que los varoncitos con fimosis estrecha tienen más riesgo de infección urinaria. Eh, Generalmente nosotros como pediatras usamos como primera medida terapéutica los corticoides tópicos en crema para tratar de liberar las adherencias y mejorar la fimosis. Y si el paciente persiste con infección urinaria y no hubo respuesta al corticoide tópico, enviamos a cirugía para la resolución de la fimosis. Y con eso muchas veces mejora las infecciones urinarias. Lo que hablamos recién de la disfunción vésico-intestinal, el paciente constipado siempre va a tener más riesgo de infección urinaria porque las alteraciones, es decir, de la movilidad vésico-intestinal, el recto ocupado por materia fecal, condiciona más infecciones urinarias. Hay que tener en cuenta que todo paciente constipado, hasta que no se resuelva la constipación, la infección urinaria va a persistir y hay que tener en cuenta, sobre todo en el periodo de inicio de control de esfínteres, que los pacientes tienden a constiparse por una cuestión de que están iniciando el control de esfínter y no tienen una adecuada relajación del piso pélvico. Entonces nosotros como nefrólogos infantiles hacemos tratamiento habitualmente con medicamentos, con laxante, con diurético, con laxante osmótico para tratamiento de infección urinaria y constipación asociada. La próxima. Bueno, en cuanto al momento, cuando mandamos al nefrólogo a un paciente con infección urinaria, el menor de 2 meses siempre, cuando pidieron ecografía renal y vesical y es alterada, o en un paciente que tiene algún daño en el centellograma o en la cituretro, y bueno, siempre ese paciente que tiene estudios alterados, es decir, escaras renales o reflujo, tiene seguimiento nefrológico. La infección urinaria típica, es decir, aquel que tuvo un germen distinto al Escherichia coli o que tuvo insuficiencia renal asociada en el momento de la infección urinaria también, cuando son infecciones recurrentes y febriles, cuando hay litiasis o hipercalciuria asociada, cuando hay cicatrices demostradas en el centellograma, infección urinaria por hongos que se dan en el paciente inmunodeprimido o grupo de riesgo como trasplantados renales. Próxima. Eso en cuanto a infección urinaria. No sé si me quieren preguntar algo o pasamos en Matura. Una preguntita en el chat. No puedo abrir la página, pero lo tengo anotado. Preguntaron si el urocultivo es necesario una retención urinaria de más de 4 horas en los niños mayores. No, para el urocultivo no, para el sedimento de orina, sobre que Para lo el que uro, hablamos al perfecto. principio. Para el uro Perfecto. no, que vos tengas es decir, que tengas una adecuada toma de la muestra, es lo ideal. Es decir, es poco posible que te salte negativo si no tuvo una retención. Nosotros generalmente ten en cuenta que generalmente es un paciente que viene tomando poco líquido, que por ahí vomita, la orina va a estar concentrada. Salvo que sea un neonato, uno muy chiquitito y que tenga lo que hablamos recién, molaridades en orina muy baja y orinas muy diluidas,
pero es poco probable que la poca retención te lleve al uro negativo. Perfecto. Listo. Ahí preguntaban de la uroresonancia para reemplazar cisturetro. Sí, en Buenos Aires están haciendo uroresonancia, pero en nuestra provincia no, y no creo que no. Es decir, la cisturetro es un estudio contrastado de vía urinaria que vos haces radiografía, es decir, es barato, es fácil de hacer, es rápido, no, costo-beneficio no justifica una uroresonancia. Si tenés la posibilidad de hacerlo y estás en otro medio que no es el nuestro hospitalario, no, nosotros usamos Isturetro. Y después preguntaban, Ahí mismo había una pregunta más, me parece. en mayores de un año internados por pielonefritis, la cefalexina no se usa inicialmente en forma empírica, y si lo está internado con pielonefritis, vos podés pasar a vía oral, lo que hablábamos recién, está internado implica tratamiento endovenoso hasta que deja de hacer fiebre 24 horas. Deja de hacer fiebre 24 horas, puro positivo, sensible a céfalo de primera, te habilita a pasarlo a vía oral, sí, con cefalexina. Si el uro es positivo, si vos tenés que hacer todo el caminito, tenés que asegurarte que esté 24 horas a febril y que sea sensible a cefalexina. Lo pasás a vía oral y completás 7 a 10 días, ¿sí? Y el uso de ampisulbactam, sí hemos usado ampisulbactam cuando hemos tenido, es decir, no es de primera elección, pero lo hemos usado cuando tenemos resistencia o no hemos tenido ceftriaxona, que también nos ha pasado, ¿sí? Seguimos con hematuria, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, sigo con hematuria. No, sí, sí, no hay ninguna más por acá. En cuanto a la hematuria, ustedes van a ver que la hematuria es un motivo muy frecuente de consulta y derivación a nefrología. Eh, Resulta fundamental definir qué es lo que es hematuria, como para orientarnos a cómo vamos a pensar el diagnóstico del paciente. Para hablar de hematuria microscópica tenés que tener más de 5 hematíes por campo, ¿no? Y lo que es muy importante es que tienen que ser 3 muestras separadas entre sí por 2 a 4 semanas. Es decir, si un paciente viene con una hematuria de 5 a 10 hematíes, sí tiene hematuria microscópica. Pero ese paciente vos lo debés citar 2 a 3 veces y repetir las orinas, porque a veces son microhematurias transitorias asociadas o a evitación de la vía urinaria o asociadas al uso de jabones muy fuertes y bueno, y solamente irritó o leucorrea en las nenas y fue una microhematuria transitoria. Entonces vos para hablar de microhematuria que requiere estudios, tenés que tener 3 muestras por lo menos separadas en 2 a 4 semanas donde existan más de 5 hematías por campo que validen hacer estudios complementarios. O que tengas la determinación de una cruz en sangre de orina determinada por tira reactiva. Cuando tenés positividad en orina de tira reactiva para hematuria, debes sí o sí hacer el examen microscópico para confirmar los hematíes por campo de hematuria microscópica, ¿no? Es decir, todo paciente con tira reactiva positiva para hematuria debes confirmarlo por el examen microscópico del sedimento urinario. Eso es la hematuria microscópica. En cuanto a la macroscópica, es la orina rosada, roja o amarronada por presencia de sangre, que preocupa mucho a los padres, los asusta y vienen desesperados a consultorio, pero lo que hay que decirle es que la mínima cantidad de sangre, 1 mililitro de sangre te puede teñir 1 litro de orina. Entonces, no implica que tenga una macrohematuria que el paciente tenga gravedad, es decir, es hematuria macroscópica, pero no implica una pérdida importante de sangre, como para tranquilizar a los padres, ¿no? La próxima. En cuanto a la tira reactiva para detección de hematuria, detecta hemoglobina en orina, tanto libre como intraeritrocitaria, y mioglobina. Es decir, si un paciente tiene positividad para hemoglobina en tira reactiva, vos no sabés si es realmente hemoglobina o si es mioglobina. Por eso es importante hacer el seguimiento urinario para realmente confirmar hematuria, no mioglobinuria. Tiene una sensibilidad alta, pero baja especificidad.
Tenés falsos positivos en tirar reactiva de orina, por presencia de hemoglobina en orina, hemólisis, mioglobina por rhabdomiólisis, lisis de fibras musculares, contaminación por antisépticos, pH en orinas extremos, como muy alcalina, o presencia de peroxidasas, gérmenes que provocan infección urinaria, que te pueden dar falsa positividad de la tira reactiva para hemoglobina en orina. Los falsos positivos para hematuria en tira reactiva son muy frecuentes, no así los falsos negativos. Generalmente lo vemos cuando un paciente tiene una proteinuria masiva mayor a 5 gramos, cuando usa dosis alta de vitamina C, que es poco frecuente en pediatría, o en orinas muy ácidas. La próxima. Sí, en toda hematuria debemos interrogar la presencia de falsas hematurias. Falsas hematurias porque hay muchas causas que pueden falsamente teñir las orinas, como pueden ser drogas, pigmentos, ciertos gérmenes presentes en las infecciones urinarias como la serratia, o intoxicación por tóxicos como plomo y benceno. En cuanto a las drogas, la furadantina, que la usamos para profilaxis de infección urinaria, puede dar una falsa hematuria porque tiñe la orina. El metronidazol, que lo usamos habitualmente en pediatría. Después la sulfa, la rifampicina, el ibuprofeno, todo eso debemos interrogar y como para descartar que no sea una falsa hematuria por ingesta de alguna medicación. En cuanto a los pigmentos, la hemoglobina, lo que dijimos recién, por eso es importante, más allá de la tira reactiva, confirmar con sedimento, presencia de mioglobina en rhabdomiólisis, bilirrubina en los pacientes que están en luminoterapia por ictericia, el consumo de remolacha, porque tiene la orina, de los uratos amorfos en la orina del recién nacido, que es el bebito que hace pis, color rosado, por presencia de urato, que tiene el pañal de color rosado, son urato, no es hematuria. Esas son causas frecuentes de falsas hematurias. La próxima. Esto sí que es muy útil, que es nosotros interrogando al paciente podemos ir diferenciando si la hematuria es glomerular de extraglomerular o urológica. En cuanto al color, si el color de la sangre en orina es más bien amarronado, lo más probable que el origen sea glomerular. El color Coca-Cola es generalmente hematuria glomerular. Ahora, si la orina es rojo, brillante, más bien rosado, es más frecuente que sea de vía urinaria, extraglomerular. En cuanto a la presencia de cilindros hemáticos, lo vamos a tener en la hematuria glomerular de causa renal, la proteinuria también en la hematuria glomerular, y la morfología del glóbulo rojo, del hematí en orina, que se hace por sedimento en orina por contraste de fases, la presencia de glóbulos rojos dismórficos rotos o acantocitos en orina habla del origen glomerular del hematuria. En cambio, en la hematuria de origen extraglomerular o urológica, los dismórficos generalmente no se presentan o son menores a un 20%. En cuanto a la presencia de coágulos, generalmente el coágulo habla de irritación de la vejiga, entonces es más frecuente en la hematuria extraglomerular. Es decir, interrogando, haciendo un examen de orina completa y viendo si tiene o no coágulos, los orienta bastante en cuanto al origen de la hematuria. La próxima. Lo mismo que hablábamos recién, una macrohematuria puede ser glomerular si es color Coca-Cola, si no tiene coágulos, y será urológica si es más rosada, puede no tener coágulo al inicio o al final de la micción el sangrado. En cuanto a la microhematuria, es más probable que sea de origen glomerular si hay cilindros, sobre todo hemáticos, glóbulos rojos dismórficos o de volumen corpuscular menor a los sanguíneos, es decir, los acantocitos. Y será no glomerular o urológica si esos glóbulos rojos en orina tienen tamaño normal. La próxima. Esto mismo, ahí tenemos una foto que muestra los cilindros hemáticos, que son muy frecuentes de observar en las orinas del paciente con hematuria glomerular. Y los glóbulos rojos dismórficos o acantocitos, que son como los crenados de la orina, que se observan en el microscopio por contraste de fases y nos hablan de una hematuria
también glomerular cuando están en más del 80% en un porcentaje mayor al 80% en la orina. La próxima. Bueno, los cilindros hemáticos frecuentemente se asocian a hematuria glomerular. El microscopio de contraste de fase, lo que decíamos recién, es el mejor método para determinar la presencia de los glóbulos rojos dismórficos, que es el marcador de hematuria glomerular, que se denominan también acantocitos, y la presencia de glóbulos rojos dismórficos mayor al 50%, células G1 o acantocitos, aumenta la posibilidad de que la hematuria sea glomerular. Y en cuanto a la hematuria extraglomerular o urológica, este no altera la forma del glóbulo rojo en orina. Entonces, generalmente son glóbulos rojos de tamaño y contorno uniforme. La próxima. Hay muchas causas de hematuria glomerular, como podrán ver, muchísimas. En pediatría, ustedes deben haber visto que una de las causas más frecuentes son las nefritis postinfecciosas, las postestreptocóxicas. Otra causa frecuente de hematuria recurrente de causa glomerular es la nefropatía por IgA, las vasculitis, las púrpuras de Jones-Henoch y la glomerulonefritis, tanto la membrana proliferativa, las asociadas a lupus, como colagenopatía, las hematurias hereditarias, como el Alport o la enfermedad de la membrana basal delgada, la nefropatía membranosa, el síndrome urémico hemolítico, que origina una hematuria glomerular, y las glomerulopatías rápidamente progresivas. Generalmente las más frecuentes en pediatría son las postinfecciosas y las nefropatías por IgA. La próxima. Las no glomerulares tienen muchísimas causas, como dijimos recién. Las más frecuentes son las patologías que afectan al tracto urinario, la pilonefritis a la cabeza, la cistitis hemorrágica, los cálculos, la hipercalciuria o la pérdida de ácido úrico en orina, que se denomina hiperuricosuria. Toda malformación del tracto urinario puede condicionar hematuria. Los tumores, sobre todo el tumor de Wilms, que es el tumor renal más frecuente en pediatría, y los cánceres de vejiga, que son menos frecuentes. La próxima. Luego los traumas como causa vascular de hematuria glomerular, la trombosis de arteria o vena renal, que generalmente se dan en los neonatos que requirieron cateterismo umbilical. En ellos puede haber lesión y trombosis de arteria o vena renal y hematuria. Las malformaciones vasculares, la drepanocitosis. El compromiso tubular intersticial, necrosis tubular aguda por hipovolemia, la más frecuente en pediatría, los quistes renales, la nefrocalcinosis son poco frecuentes, pero pueden originar hematuria. La próxima. Simplemente para resumir las causas más frecuentes, de causa glomerular, lo que dijimos recién, la nefropatía por IgA, que va a dar una hematuria recurrente, y la nefritis postinfección. Y de causa no glomerular, la causa más frecuente, las infecciones urinarias y la hipercalciuria. Uno teniendo en cuenta estos tres diagnósticos, ya resuelve la mayor parte de las hematurias que consultan en pediatría. Las próximas. Esto mismo, según grupo etario, en recién nacido, las malformaciones de vía urinaria originan hematuria, la trombosis de la vena renal, dijimos por el cateterismo de la vena cuando quieren conseguir una vía umbilical, la necrosis cortical en un paciente grave, en el lactante las infecciones urinarias, el síndrome urémico hemolítico y las masas, sobre todo el tumor de Wilms, y en los niños y adolescentes las infecciones urinarias, las hipercalciurias, la IgA, los traumas y las enfermedades glomerulares, que son menos frecuentes. La próxima. Sí, en toda hematuria es muy importante la anamnesis, es decir, el interrogatorio del paciente. Preguntamos las características de la hematuria, es decir, ¿de qué color? Si es color Coca-Cola o es color roja, rutilante, si tiene o no coágulos, si tiene síntomas urinarios bajos, disuria, polaquiuria, o no tiene síntomas urinarios, si tiene fiebre o no para pensar en una pielonefritis, si fue precedida de alguna infección en partes grandes, algún granito, pensando en una nefritis postinfecciosa por un estreptococo piógene,
Sí cursó una faringitis, pultasis, después empezó con angina y fiebre, hizo la hematuria en una nefritis postinfecciosa por estreptopiógenes, es decir, uno en función de las características y la anamnesis se va orientando bastante a las causas de la hematuria, porque causas son muchísimas, ¿no? Entonces tiene que ir más o menos pensando en función de lo que va interrogando. Los antecedentes personales son muy importantes. Si el paciente es un prematuro, que estuvo en la terapia, que le hicieron catéter de umbilical, bueno, la hematuria puede ser por lo que dijimos recién, una lesión de la vena renal. El antecedente de faringitis o impétigo nos hacen pensar que la causa de la hematuria puede ser una nefritis postinfecciosa, el trauma renal, el ejercicio previo, por lo que hablábamos recién, de la rabdomiólisis, la mioglobinuria y la falsa hematuria, el abuso de sal por la hipercalciuria, la hipoacusia por la nefropatía por IgA, que generalmente tiene antecedentes familiares de hipoacusia, y hematuria asociada, los fármacos, el antecedente familiar de hematuria, porque hay hematurias familiares. Nosotros, cuando es un paciente con hematuria, que pensamos que es glomerular y queremos antes de la biopsia, hacemos una orina completa en la madre, en el padre, porque puede ser una nefropatía por IgA con microhematuria en la familia y eso orienta bastante al diagnóstico. En cuanto al examen físico, es fundamental el peso, la talla, percentilo de peso y talla, y toma de presión arterial. Todo paciente con hematuria debe tener registro de presión arterial y debe estar percentilada la TA según los percentilos de talla del paciente. Tenemos que ver que el paciente tenga o no edema por el hecho que puede ser una nefritis postinfecciosa con sobrecarga de volumen. Descartamos que no haya signos de enfermedad sistémica porque puede ser una colagenopatía. Vemos siempre que no tenga alguna malformación genital, porque, bueno, vieron que los tumores de Wilms se pueden asociar a genitales ambiguos, que es lo que se llama síndrome de Becky-Wiedemann y bueno, y dar hematuria. Es raro, pero en los bebitos chiquitos con hematuria deberemos revisar los genitales para ver que no haya ambigüedad que se pueda asociar a tumores renales. Y masa abdominal palpable en pediatría, todo menor de 2 años, hay que tocar la panza en forma rutinaria porque los tumores de Wilms se detectan por palpación antes que por ecografía y son tumores de rápido crecimiento. Entonces, el examen de todo paciente pediátrico menor de 2 años incluye la palpación del abdomen. La próxima. ¿Cómo dividimos la hematuria para estudio? Lo que hablábamos al principio, la macrohematuria, la orina, la que se ve roja a simple vista, se estudia de una manera. El que tiene microhematuria aislada, es decir, microhematuria en una orina, después la repito a las 2 semanas y a las 3 semanas y no tiene más microhematuria, ese paciente, nada, lo sigo por consultorio, si tiene la presión bien, si no tiene alteración de peso, de talla, no tiene otra alteración en el examen físico, no tiene proteinuria, es un paciente de bajo riesgo y de poca probabilidad de que tenga compromiso renal. Ahora el más importante en pediatría es la microhematuria persistente, es decir, aquel que tiene más de 5 hematíes por campo en orina en 2 o 3 orinas separadas por semanas, con hallazgo de proteinuria o anomalías en el examen físico, sobre todo lo que es hipertensión o compromiso de la talla e historia clínica compatible, es decir, tiene familiares hipoacúsicos, familiares en diálisis, familiares trasplantados. Ese con microhematuria persistente y estas características es el que más importa y el que más deberemos seguir. Es decir, la familia se asusta porque orinó sangre y a nosotros lo que más nos preocupa es la microhematuria persistente y proteinuria. Como que uno tiene que ir diferenciando y viendo cuál es el grave y cuál es el que hay que seguir y darle mirarlo con más precaución. La próxima. En cuanto a los estudios a solicitar en una hematuria glomerular, después de que hicimos el cuadrito de diferenciación, pensamos en hematuria glomerular, pedimos función renal, urea y creatinina, pedimos hemograma, complemento, se pide C3 y C4 y se pide AELO, por la posibilidad de que sea una nefritis postinfecciosa que aumentará el antiestreptolicina 0 o ASTOS, también se la denomina. Albúmina como marcador asociado si puede ser un síndrome nefrótico, acá hay un porcentaje de síndrome nefrótico que cursa con hematuria, entonces la albúmina también nos orienta, y colesterol pensando en un síndrome nefrótico. La proteinuria, porque dijimos que aquella microhematuria, la anterior, ¿no?
La proteinuria, porque dijimos que había un porcentaje de microhematuria que es persistente asociada a proteinuria, que es la que más uno debe estudiar. Definimos como proteinuria dependiendo de la forma de recolección de muestra. Si es muestra aislada, que tiene que ser la primera orina de la mañana en el lactante que no controle esfínteres, usamos muestra aislada, el valor de corte en menores de 2 años es 0,5 y en mayores de 2 años 0,2. Menos de 0,5 y menos de 0,2 es normal. Ahora, si la recolección en un paciente que controla esfínter se hace de orina de 24 horas, el valor de corte de normalidad son 5 miligramos kilo día. Es decir, en un paciente que pesamos en hematuria glomerular, deberemos pedir proteinuria y según la edad y el control de esfínter se pedirá muestra aislada o recolección de orina de 24 horas. La ecografía renal y de vía urinaria es el estudio fundamental a hacer una hematuria glomerular y hacemos la hematuria familiar, es decir, pedimos orina completa a los padres para detección de hematuria familiar pensando en una nefropatía por IgA. La próxima. En cuanto a la hematuria no glomerular o urológica, dijimos que una de las causas es la infección urinaria, es decir, pediremos urocultivo, también ecografía renal y vesical de vía urinaria, y en este caso pedimos calciuria y uricosuria, porque dijimos que la hipercalciuria e hiperuricosuria son causas de hematuria urológica. La determinación de calcio de orina se podrá hacer, como en la proteinuria, si el paciente no tiene control de esfínteres, por muestra aislada. Y se saca la relación calcio en orina, calciuria, creatininuria, cuando los dos están expresados en miligramos. El valor de corte depende de la edad, generalmente es de 0,7 a 0,2 miligramos por miligramo de creatinina. En cuanto a la uricosuria, es la eliminación de ácido úrico en orina según filtrado. Y hay una formulita para sacar que el valor normal es menos de 0,5 miligramos por decilitro, en donde vos a la creatinina plasmática la multiplicás por el valor de ácido úrico en orina y la dividís en la creatinina urinaria, y si este índice es menos de 0,56 es negativo. La próxima. ¿Cuándo se interna una hematuria? Se interna cuando el paciente tiene fallo renal asociado o tiene hipertensión arterial porque estamos pensando en una nefritis postinfecciosa. Cuando hay signos de compromiso sistémico que no sabemos la causa. Puede ser un lupus, puede ser una vasculitis, como una curva de Schönlein. Entonces, si tiene lesiones en piel, si tiene síndrome febril prolongado y hematuria, descenso de peso, y pensamos en la manifestación sistémica de una colagenopatía, se internará para diagnóstico. La macrohematuria con coágulos solamente si los coágulos son muy abundantes con riesgo de obstrucción de vía urinaria por los coágulos, se interna para hidratación, para evitar obstrucción de vía urinaria por los mismos coágulos, pero es poco frecuente. Y la hematuria por contusión renal, por una cuestión de que la contusión renal requiere reposo absoluto, hidratación, control de hematocrito, se interna en sí por el trauma, porque toda contusión renal tiene criterio de internación para evaluación del paciente, ¿no? La próxima. Como conceptos generales, tener en cuenta que si vos tenés una tira reactiva en orina positiva para hematuria, debes confirmar siempre, siempre con el sedimento de orina, porque dijimos que una tira reactiva puede ser positiva por mioglobina, ser una falsa hematuria. Entonces, en ese caso, pedirás un sedimento y si tenés más de 5 hematías por campo, ahí recién confirmas la hematuria. La macrohematuria que tanto preocupa a los padres no da anemia, salvo que tenga una patología de base, por ejemplo, que sea un hemofílico, que tenga una contusión renal y haya un sangrado importante o una enfermedad sistémica grave. Generalmente la macrohematuria no anemiza, porque dijimos que 1 mililitro de sangre tiene 1 litro de orina, así que no origina anemia. Y tener en cuenta que las hematurias en pediatría generalmente son entidades benignas, salvo aquella microhematuria persistente asociada a proteinuria, que es a la que nosotros como pediatra nos interesa. Y lo más angustiante es que muchas se quedan sin diagnóstico de las hematurias. Así que bueno, hay que hacer seguimiento y tener un pensamiento escalonado
como para uno tratar de que si está en nuestro paciente en el porcentaje de la hematuria sin diagnóstico, por lo menos lo grave lo descartamos. La próxima. Bueno, esta es la bibliografía. Yo usé el libro de nefropediatría, que es el que recomienda el Comité de Nefrología de la SAP. Están las nuevas recomendaciones para las controversias de infección urinaria del Comité de Nefro del 2013, que está muy bueno para que las bajen y las lean. Las del 2022 son las últimas. Bueno, después están el Comité de Pediatría Ambulatoria de la SAP, también tiene una clase de infección urinaria aplicada a la práctica clínica que está muy buena. En la clase de hematuria del CONARPE, del Congreso de Pediatría, los protocolos de hematuria de Garhan y la clase de hematuria del Congreso de Nefrología Pediátrica. De ahí va a ser mi clase como para dar un pantallazo de la bibliografía utilizada. ¿La próxima? Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas Gracias. gracias. Sí, muchas gracias. Es un tema denso, yo sé que, pero bueno, ustedes ven que se puede hacer mucho antes de hacer estudios invasivos y antes de pensar en una biopsia renal en las hematurias, como que uno tiene que seguir un, un, un esquema mental, porque si no son muchos diagnósticos y siempre lo importante es que lo grave se descarte. Perfecto. Acá no veo ninguna pregunta, estaba mirando, repasando el chat. Las últimas preguntas creo que las contestó usted, doctora. Bien. Sí, no veo más. Muchas gracias, muy claro todo, no, todo, muchas gracias. Así que Bueno, muchísimas gracias, doctora. bueno, un gusto. Hermosa la charla. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, un gusto, perdón las dificultades, pero justo vio que lo asistencial lo consume. No, y la parte tecnológica a veces nos supera no solamente a usted, sino a todos. Así que le agradezco de todo corazón. Bueno, gracias, saludos. Y muchas gracias a todos que estuvieron en la presentación. Hasta luego. Hasta luego.